Bien, chicos del tercer año, buenos días. Terminamos con nuestro catálogo de los poetas del siglo XV con Juan de Mena. Es el último de los autores que vamos a estudiar este año, con la excepción de Fernando de Rojas, que será el autor de la Celestina, que veremos como última obra, pero que sin embargo es una obra de teatro, por lo menos aparentemente. Luego la veremos en el detalle. Juan de Mena vivió entre el año 1411 y el año 1456. No fue un hombre de armas y de letras, entonces no piensen en él como en un autor de corte madrileño o como el Marqués de Santillana. Era un intelectual puro. Es el otro gran poeta del siglo XV y en su siglo era considerado el mejor. Por ejemplo, el lingüista y filólogo Antonio de Nebrija, cuando escribió su primera gramática de castellano en el año 1492, recogió casi exclusivamente los versos de Juan de Mena para poner ejemplos sobre cuestiones gramaticales de varios tipos. Tuvo también en su época importantes comentaristas que comentaron su texto principal, El laberinto de Fortuna, que veremos más adelante en el detalle. Entre ellos podéis recordar Henar Núñez y sobre todo el Brosense. Sin duda, de los tres autores que hemos visto en estas últimas semanas, es decir, Juan de Mena, Jorge Manrique y el Marqués de Santillana, el primero, Juan de Mena, es el que tuvo mayor éxito en el siglo XV. Evidentemente, todas estas características que motivaron el juicio positivo de sus contemporáneos nos atestigua que su poesía está totalmente anclada a su época. Por lo tanto, su actualidad es prácticamente nula. En nuestra última videoclase, que solo ha sido visualizada por el 2% de vosotros hasta el final, entonces no podéis saber qué es de qué estoy hablando ahora, hablamos de la actualidad que sigue teniendo Jorge Manrique y su poema dedicado a la muerte de su padre. Esto no pasa con Juan de Mena. Fue un poeta de gran éxito en su época, pero que en nuestra época contemporánea resulta bastante aburrido. Por lo tanto, no vamos a leer ningún texto de Juan de Mena, pero que sepan de qué habla su obra principal. Como os dije antes, era un intelectual puro y no un hombre de armas y de letras. Su obra principal fue publicada en el año 1444 y tiene por título El laberinto de Fortuna. Juan de Mena también trabajó para el rey don Juan II, pero no era un hombre de corte, sino simplemente un secretario y cronista. Cuando escribe su obra principal, El laberinto de Fortuna, la dedica a el rey don Juan II. El laberinto de Fortuna tiene por título también Las 300, porque es una obra que está dividida en 300 estrofas que son octavas de dodecasílabos. Entonces estamos hablando de un verso de arte mayor. Lo repito otra vez, los versos tradicionales de la Edad Media española son versos pares. Los versos impares o italianos llegarán solo a comienzos del siglo XVI. ¿Por qué os he puesto aquí esta foto que está escrita en portugués? Porque viene del mundo de los Lusíadas, el poema épico por excelencia de la literatura portuguesa. Porque el mundo sobre que se funda el laberinto de Fortuna de don Juan de Mena es un mundo de corte aristotélico y tolemaico. Entonces,
está fundado sobre las esferas de los planetas. No vuelvo a repetirlo porque creo que ya lo conocéis por haberlo visto en la Divina Comedia de Dante. Sin embargo, y dado que estamos en el año 1444, estamos hablando de un sistema geocéntrico. El poema está dividido en 3 partes, número clave en la Edad Media, porque habla de las 3 ruedas de la fortuna que representan respectivamente el pasado, el presente y el futuro. Cada una de estas 3 ruedas está dividida en las 7 esferas de los planetas, según el modelo geocéntrico del que estaba hablando antes, de origen aristotélico y tolemaico. Cuidado, porque a cada una de estas 7 esferas le corresponde un dios de la antigüedad clásica. Los escriban, por favor. La esfera de la luna está relacionada con Diana. La esfera de Mercurio, evidentemente con Mercurio, y la de Venus con Venus. Apolo es el protector, si queréis llamarlo así, de la esfera del Sol. Marte, Júpiter y Saturno son los dioses que gobiernan sus 3 respectivas esferas. La esfera más importante en la obra de Don Juan de Mena es la esfera número 7, la esfera de Saturno o del buen gobierno. ¿Cuáles son los temas que trata aquí Don Juan de Mena? El poema es un poema fuertemente alegórico, entonces en esto podéis bien relacionarlo con la comedia de Dante, en el que se enfrentan la fortuna y la providencia. Como os dije antes, cada rueda está dividida en 7 círculos y en cada uno de estos 7 círculos podéis encontrar personajes del pasado o personajes del presente. Los 2 más importantes personajes del presente que se colocan aquí son Don Juan II de Castilla, el rey, y el condestable Álvaro de Luna, que son los 2 personajes a los que está dedicado el laberinto de fortuna. Los 2 se encuentran en el círculo de Saturno, que representa el buen gobierno. En el laberinto de fortuna se reúnen poesía moral, poesía política, poesía culta, compleja, a veces yo diría también obscura, el todo al interior de una sintaxis y de un vocabulario que tienen una gran influencia de la cultura latina que abundaba en la personalidad y en la biblioteca de Don Juan de Mena. Los modelos, es decir, los antecedentes literarios, son el libro 4 de la Eneida. No sé si ustedes se lo recuerdan, es el libro que cuenta de Dido y Eneas. El libro 4 es el libro en el que se concluye la historia de amor entre Dido y Eneas, y cuando Eneas sale de Cartago, Dido se suicida, ¿no? Con la espada. Bien, claro, la Divina Comedia de Dante, obra con la que el laberinto de fortuna comparte la visión alegórica, y todo el conjunto de poemas alegóricos franceses de la Edad Media. El más importante es el Roman de la Rose. A estas podéis añadir varias obras de la antigüedad clásica latina. Sería interesante examinarlas en el detalle, pero como no estudian latín no me parece el caso. Se recuerden solo que sobre todo Ovidio y Lucano son los 2 poetas de referencias de Don Juan de Mena. Otra obra notable que no he puesto aquí
es La coronación del Marqués de Santillana, que fue publicada en el año 1438. Era una obra en verso octosílabo, entonces de arte menor, que comentaba en prosa una victoria en batalla del Marqués de Santillana contra los moros. Juan de Mena escribió también otras obras menores, pero que no nos van a servir en nuestro discurso ni tampoco en nuestro recorrido sobre la Edad Media castellana. Os dejo este vídeo, no sé cuántas horas necesito para el upload, pero antes o después va a llegar. Y podéis encontrar estas diapositivas también en el file sobre el humanismo en España. Están al fondo, esto ya lo tenéis. Sin embargo, voy a añadírselo otra vez en la baqueca. Bien, nada más. Nos vemos la semana que viene, antes con las pruebas orales, esperando que las líneas funcionen, y luego con la prueba escrita. Os deseo un buen día.